cuando ya tenemos tu negocio, ya tenemos tu idea en ejecución, empezamos a preguntarnos quiénes son los consumidores, los clientes y los usuarios. ¿Por qué? Porque no necesariamente consumidores, clientes y usuarios son la misma persona. Y una vez que tú identificas quiénes son tus clientes, tus consumidores y tus usuarios, puedes trabajar en una estrategia específicamente diseñada para cada uno de ellos. Vamos con el detalle. El primero, ¿qué es un consumidor? El consumidor es una persona que compra un bien o un servicio que implica una transacción financiera. Hay alguien que te da algo a cambio de tu producto o tu servicio. Y en este caso es una transacción financiera. Muchas veces consumidores y clientes se confunden. Sin embargo, cliente no es exactamente lo mismo que tu consumidor. ¿Cuál es la diferencia? El cliente es un consumidor frecuente. Es esa persona que de manera reiterada va a buscar tu producto en el mercado. De la misma manera, implica una transacción financiera. La diferencia entre consumidor y cliente básicamente es que el consumidor puede ser una persona impulsiva que va, compra una vez y nunca más compra para ti. Pero un cliente es el que ya te conoce, el que ya tiene historia, el que ya sabe cuánto debe pagar por el producto o el servicio a quien tú de manera reiterada resuelves un problema. ¿Y el usuario? Bueno, el usuario es totalmente diferente al cliente y al consumidor. El usuario es la persona que adquiere un bien o un servicio para su uso, pero que no necesariamente o no definitivamente ha hecho una transacción financiera por la adquisición de este producto o este servicio. La diferencia es que aun cuando tú estás resolviendo un problema para él no está dispuesto, no puede o no quiere pagar por ese producto o ese servicio. Entonces existe un consumidor o un cliente anterior que resuelve la transacción financiera para él. El ejemplo clásico en esta definición y que lo deja absolutamente claro es, por ejemplo, el uso de pañales. Quien compra los pañales es la mamá, el papá, un adulto. Quien usa el pañal es una guagua, un niño, un bebé, que no tiene acceso, no tiene la posibilidad de comprar directamente ese producto para él. ¿Lo necesita? Absolutamente, lo necesita. Pero él no hace la transacción financiera para adquirir este producto o este servicio. Es básico entender, para todo el desarrollo de marca, es básico entender quién es el cliente, el consumidor y el usuario. Porque obviamente todas tus campañas de marketing y comunicaciones están diseñadas no solo para tu consumidor o tu cliente, sino también para tu usuario. Está de más decir, por ejemplo, cuando tenemos publicidad en los medios que está dirigida a los niños. Mucha de la publicidad que podemos ver en los medios está dirigida a los niños, porque aun cuando nunca van a ser clientes o usuarios, sí tienen fuerte influencia en las decisiones financieras, en la compra de estos bienes y servicios, en quienes sí son efectivamente tus consumidores o clientes. Entonces, importante entender cuál es la diferencia entre un consumidor, un cliente y un usuario, no solo para el desarrollo del producto y del servicio, sino también para el desarrollo de marca, comunicación y venta posterior para este mismo producto o servicio. Acá tenemos un caso interesante de observar, donde consumidor, cliente y usuario muchas veces pueden ser la misma persona. Como yo dije al principio, consumidor, cliente y usuario no son habitualmente la misma persona, pero sí podrían serlo. El caso de Uber es un caso interesante para analizar, porque efectivamente en este caso, consumidor, cliente y usuario podrían ser incluso la misma persona. Si tú eres, por ejemplo, un usuario de Uber, el que va y se sube en un Uber y pagas por él, estás haciendo uso de él, puede ser un consumidor y a la vez un usuario. Muchos de ellos son también clientes, cuando de manera reiterada usas Uber como un servicio que te resuelve un problema, en este caso de llegada o movilización o logística para llegar a un punto determinado. Sin embargo, en Uber también tienes el caso de que el que es cliente y consumidor también es usuario. Y a su vez, el que maneja tiene una relación con Uber corporativo en el que él mismo puede ser consumidor,
cliente y usuario. Tú tienes que una persona que es el Uberista, el que maneja un auto en el sistema de Uber, a su vez puede tomar otros Uber, pero a la vez se comunica con quien está pagando directamente el servicio global de Uber. Entonces tú puedes ver en este caso que es totalmente enredado, que un consumidor puede ser un cliente y también puede ser un usuario. Entonces, ¿cuáles son los perfiles que intervienen en los procesos de compra? Eso también es muy interesante al momento de definir o al momento de entender cómo se generan los procesos de compra. Y existen 5 perfiles de personas o perfiles que intervienen en los procesos de compra. Primero están los iniciadores. Los iniciadores son la primera persona que detecta la necesidad o plantea el deseo de adquirir un producto o un servicio. Luego vienen los influenciadores. Estos influenciadores no siempre intervienen necesariamente en el proceso de compra, pero sí cobran mucha importancia. ¿Por qué? Porque es quien opina respecto a el uso de un producto o un servicio. Es el que aconseja, es el que influencia la decisión de compra de otros. Y claramente hoy día tenemos en el público muchas veces líderes de opinión, rostros reconocidos que de alguna manera te invitan a hacer uso de una marca, de un producto o de un servicio. Cuando tú tienes en televisión un rostro que te está invitando a una marca determinada de café, zapatos, ropa, lo que sea, lo que tienes ahí es un líder de opinión haciendo influencia sobre el uso de tu producto. Luego vienen los decidores, la persona que toma efectivamente la decisión de compra. Decide finalmente si se lleva a cabo o no la compra del producto y decide cuál es el tipo de marca, modelo, etcétera, y si está dispuesto a pagar o hacer esa transacción financiera por la adquisición de este producto. También están los compradores, que son las personas que finalmente hacen la compra, y finalmente los consumidores, que es la persona que efectivamente consume el producto. Entonces, también interesante para hacer todos los diseños de estrategias de marca, poder tener claro quiénes son las personas que intervienen en el proceso de compra. Porque claramente la persona que quiere comprar no es necesariamente la que compra definitivamente. Y en el intermedio existen una serie de otros actores que van influyendo de alguna manera el proceso de compra también. El siguiente problema cuando ya tienes tu negocio establecido y ya tienes claro cuáles son tus clientes, cuáles son tus usuarios y cuáles son tus consumidores, es poder entender, y probablemente esto es lo más difícil al momento de la compra, es poder entender cuánto la gente está dispuesto a pagar por tu producto o tu servicio. Cuán grande es el dolor, de manera que tú estás resolviendo el problema, cuánto está dispuesto a pagar un cliente o un consumidor por tu producto o tu servicio. La definición del precio es probablemente lo más difícil en el proceso de venta. En esto es relevante poder entender cuál es la estimación de la demanda. Cuando tú tienes la estimación de la demanda, tienes claridad sobre quiénes están dispuestos a comprar tu producto o tu servicio, cuál es el tamaño de esta demanda, cuál es el perfil de esta demanda y qué tan grave es el dolor, el problema que tú estás tratando de resolver, puedes empezar a intuir de qué manera puedes asignar un precio a tu producto o tu servicio. Lo primero es poder identificar pronósticos ambientales. Cuando hablamos de pronósticos ambientales estamos hablando que necesitas estimar las ventas de la industria considerando información relevante. ¿Qué tipo de información? Desempleo, tasas de interés, nivel de gasto, nivel de ahorro. Se basa básicamente en lo que la gente dice y hace. Rescata opiniones de los compradores, de los vendedores, de los expertos. Y en este caso es fundamental hacer uso de encuestas, donde tú puedas preguntar efectivamente cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto o un servicio. Lo segundo es marketing de prueba. Cuando hablamos de marketing de prueba, hablamos que estamos estimando las ventas de un producto conocido o nuevo a partir de la experimentación de un nuevo canal. Por ejemplo, aquí típicamente lo que vemos es cuando tú instalas un punto de prueba en un supermercado o en un punto de venta.
¿Cuál es el objetivo? Acercarte a las personas, degustar tu producto y entender en el mismo punto de venta si la gente reacciona bien al producto o el servicio. Con estas ventas tú logras estimar cuántas personas tomaron tu producto y cuánto de estas personas, qué porcentaje estas personas representan del mercado completo al que tú te quieres orientar. En este caso, lo que vemos típicamente es cuando tienes puntos de ventas en supermercados o en grandes tiendas, etcétera, preguntando o degustando productos en el mismo lugar. El tercero, para la estimación de la demanda, es muy interesante hacer análisis de ventas pasadas. De esta manera, tú puedes proyectar tus ventas futuras en base a periodos anteriores. De esta manera, tú puedes considerar algunos elementos claves, algunos elementos que te permitan homologar los mismos periodos y entender si la demanda de tu próximo periodo se comportará como lo hizo en los periodos anteriores. Y finalmente, indicadores adelantados que hablan de proyectar las ventas en base a información cruzada. Por ejemplo, cuando tú tienes la venta de un producto de la construcción y sabes que existe un índice de la construcción para casas nuevas que se ha desempeñado en alguna tendencia, lo que tú puedes intuir es que si tu producto para la construcción entra en este mismo segmento, lo más probable es que el índice de venta se va a comportar de manera similar a los índices de la construcción que tú estás observando de manera macro. Gracias por participar en esta clase. Les deseo lo mejor para las clases que vienen.